tercer bloque de esta mesa. Hoy no damos lugares a los telegramas. Vamos por otro tema, por lo menos a modo sí de telegrama de ustedes, pero otro tema de relevancia internacional. En este caso miramos a Venezuela. Esto es lo que se escuchaba ayer en unos videos colgados en Instagram. Ahora les cuento de qué se trata. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son todo el pueblo unido. A quien escuchábamos era el ex policía Óscar Pérez, y esto era una intensa operación para capturar a este hombre quien en 2017, recordarán ustedes, atacó desde un helicóptero edificios gubernamentales. Y bueno, esta operación que llevó a cabo ahora el gobierno de Nicolás Maduro dejó ayer, lunes, varios muertos, entre ellos 2 policías. Se presume, y todo a entender, que uno fue Óscar Pérez, además de heridos y 5 detenidos sin que se conozca oficialmente la suerte del célebre piloto. Al presentar su informe anual del gobierno ante la oficialista Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro confirmó que en un enfrentamiento armado cayeron abatidos varios terroristas, así los definió, y 5 fueron capturados. 2 policías murieron y al menos 6 están gravemente heridos entre la vida y la muerte. A quien escuchábamos era, como les decía yo, a Óscar Pérez, quien narró minutos antes de recibir el mayor ataque, bueno, lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y decía, bueno, vienen por mí, me van a matar, pese a que nos estamos queriendo entregar, ¿verdad? ¿Cómo vieron este tema brevemente? Leo. Todo eso suena muy dramático, pero para mí me parece, y es dramático, no solo suena, pero me parece que lo importante con Venezuela es que en 48 horas probablemente se firme un acuerdo por el cual se acepte que haya elecciones presidenciales este mismo año con todas las fuerzas políticas venezolanas legalizadas. Un acuerdo de 7 puntos en donde ha mediado el presidente de República Dominicana y donde aparentemente el avance de las conversaciones han sido muy grandes. No sé si se acuerdan, hace pocas semanas había una parte de la oposición que no quería negociar, con lo cual se hacía muy difícil que se pudiera concretar, pero parece que todo esto avanzó. Y entonces sería un cambio fundamental en lo que está pasando en la historia de Venezuela, independientemente de esto otro, que es un hecho dramático porque es parte del contexto general de lo que está pasando en ese país. Yo creo, perdón, sí, que el surgimiento de Óscar Pérez y las acciones que ha hecho hasta ahora, desde junio del año pasado, cuando tiró las granadas de estruendo contra el Tribunal Supremo de Justicia y contra el Ministerio del Interior, las apariciones que ha tenido en algunas manifestaciones, en varias manifestaciones, en esa ola que hubo entre mayo y julio, que dejó tantos muertos, sobre todo en las vigilias por los muertos, justamente instando a seguir. El hecho de que sea que haya sido un inspector de la policía científica, si revela, por más que no parecía tener, por más que él en una entrevista no hace tanto con CNN, dijo que había varias células, tanto dentro como fuera de imposible saber la verdad, pero sí revela lo que es la necesidad que tiene Venezuela de buscar una salida. Entonces ahora mencionaba Leo la negociación de República Dominicana, yo lo quiero ver, a mí que me lo muestren después y a ver si se cumple, porque ya se han acordado otras cosas que no se cumplieron y por algo se intensificaron los problemas. Justamente la última ola que hubo de protestas y todo eso fue porque no se cumplieron los puntos acordados de un acuerdo, ¿no? Sí, yo coincido con Janina. Estamos hablando de una dictadura que viola los derechos humanos, que tiene a cuestas 125 muertos en las protestas del año pasado, con una escasez de víveres que lo vemos permanentemente, está matando al pueblo venezolano. No nos vamos a enterar de lo que pasó con Óscar Pérez, y yo, igual que Janina, quiero ver qué pasa si es que se firma un acuerdo, si es que lo cumplen, porque ha habido incluso ha habido decisiones del pueblo venezolano que no han sido cumplidas por este régimen. Entonces, francamente, no comparto el optimismo de Leo. Ojalá me equivoque, pero no lo comparto. ¿Rafa? Sí, un par de apuntecitos sobre el episodio en sí. En primer lugar, creo que
levantamiento, en fin, las acciones de este grupo del año pasado y ahora este otro episodio tienen un principal beneficiario que es Maduro y su régimen. Con una duda, y es por qué, en el caso de que lo hayan matado, cosa que parece probable, ¿por qué lo mataron? Porque tal vez los beneficios políticos que hubiera podido sacar de este asunto hubieran sido mayores si lo hubieran capturado vivo. Pero este tipo de aventuras, en el fondo es una aventura, sin ninguna posibilidad de éxito, en el fondo no conduce más que a un reforzamiento del régimen y de su retórica paranoica en la justificación de determinado tipo de acciones y de medidas. En cuanto al futuro de Venezuela, es el futuro inmediato, próximo, me resulta extraordinariamente difícil aventurar cualquier tipo de pronóstico. Yo creo que Chávez, cuando se levantó en los años 90, tampoco tenía ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Y había varias similitudes entre la forma en la que este muchacho se presentaba y cómo se presentaba quien después terminó siendo el fundador del chavismo. Pero Chávez en el levantamiento fracasó. Por eso, justamente, él también fracasó y me parece que es una similitud importante. Si él termina muerto, tal vez hay una explicación a tu pregunta de si efectivamente si termina muerto porque lo asesinan, porque eso no sé si lo sabremos. Puede haber una respuesta a tu pregunta de si obtendría o no un mayor rédito político dejándolo vivo. Tal vez no. Sí. El antecedente de Chávez, en todo caso, va en contra de esa suposición. Rafa, ¿agregas algo? No, sí, que estoy de acuerdo. Me parece una hipótesis. Queda claro que los levantamientos son buenos o malos según si estamos de acuerdo o no con que los hagan. ¿Por qué decís eso? Yo no defendí en ningún momento de ningún levantamiento. Lo que estoy... no te estaba atacando. No, por las dudas, porque me quedé escuchando a Rafael por interno y en realidad era lo que yo planteaba, Leo, era simplemente una similitud con un hecho histórico importante, relevante. No era un comentario sobre lo que tú dijiste. Lo que digo es que no hay una legitimidad particular ni en la legalidad ni en la ilegalidad, sino hay una legitimidad que viene arriba de los valores que estamos defendiendo. Entonces uno puede decir, estoy de acuerdo con el intento de golpe de Chávez y no estoy con el de Pérez. Bueno, ok, vale. Bueno, no sé si el del Pérez era un intento de golpe. Lo que pasa es que los levantamientos, ¿por qué se levantan los pueblos normalmente? Es decir, hay una... Históricamente, es decir, hay una necesidad de levantarse contra un régimen establecido porque cercena libertades, porque Chávez se levantó contra un gobierno corrupto en su momento. Bueno, también, es decir, contra generaciones de corrupción. Es decir, hay un motivo, siempre hay un motivo que llevó a un levantar. A veces más justo para unos o para otros, pero a veces hay cierta legitimidad en los levantamientos, digo, como fue la Revolución de Estados Unidos o como fueron muchas revoluciones, o la Revolución Rusa también. O la francesa. O la francesa. Janina Olivera, Mauricio Rabuffetti, Leo Harari, Rafael Mandresi desde Francia vía Skype. A todos, gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Nos reencontramos próximamente. Bueno, ahora se vienen las noticias actualizadas con Wilmar Amaral. Después vamos a profundizar en esta novedad que dio a conocer Facebook a propósito de cómo va a cambiar su muro próximamente, priorizando algún tipo de contenido. Bueno, con Rosario también en Casaballe. Volvemos enseguida. Queda más en Perspectiva hasta las 11.